determinados a tener identidad. ¿Y por qué determinado a tener identidad? Bueno, porque en primer lugar yo tengo que hacerme estas preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Usted alguna vez se ha preguntado quién es usted? Diga, hermana Mirna. Hija de Dios. Ah, ok, está muy bien. ¿Y a quién he creído? ¿Quién es mi Dios? ¿Y qué recibo de Él? Son algunas de las preguntas que muchos nos hacemos. Si alguien te pregunta quién eres, ¿cómo te definirías? ¿Cuál es tu identidad? Las personas generalmente se definen por su nombre, por su trabajo. Se definen por su nombre. ¿Quién eres tú? Yo soy Ibe. ¿Y quién es este? No, yo soy la hermana Dora. Nos definimos. Pero también nos definimos por lo que hacemos, por lo que desempeñamos. ¿Quién eres tú? No, yo soy abogado. O por la nacionalidad. ¿Quién eres tú? No, yo soy venezolano. O por el sexo. Yo soy masculino. Yo soy femenino. O por nuestras creencias. Yo soy cristiano. O por el estado civil. Yo soy casado. O por mi afición. Yo soy pelotero. Yo creo que si le pregunto a tu hermano Francisco, ¿quién eres tú? Dice, soy aguilucho, soy pelotero. Pero eso, nada de esto define lo que realmente somos nosotros. Ninguna de estas cosas van a definir lo que realmente somos nosotros. El concepto de identidad es la conciencia que una persona tiene de ella misma, que es distinta a las demás, que te distingue como único, como ser único. ¿Ven? Y es lo que me define. Esto quiere decir mi manera de pensar, hablar, caminar y vestir, y hasta de conducirme. Es decir, define quién soy. Sin embargo, hay identidades con las que nacemos. Por ejemplo, la identidad de hijo. Ya cuando nacemos ya tenemos esa identidad como hijo. Y hay otras que también buscamos, que empezamos a buscar, y la buscamos por varias razones. Entre ellas están para ser aceptado. Yo soy del color amarillo, del color verde o del color rojo, para ser aceptado dentro de una comunidad, o para llamar la atención, o para ser diferente, o para ser alguien, o para sentirse identificado con alguien, con algo. Yo soy del Magallanes. ¿No? Sin embargo, esto no define tu identidad. No me da la identidad lo que yo hago, sea médico, sea abogado, sea ingeniero. Esto no me da identidad porque no me define como persona, más bien define la profesión que yo realizo. O las cosas superficiales o las cosas que se ven. Yo soy completo, pero si me faltara un brazo, no me va a definir lo que soy. Sea que tenga el brazo o sea que no lo tenga, yo tengo una identidad. Me podrán decir Mocho, pero Mocho no me define a mí. Y hay tantas cosas con esto de la identidad que uno se pone a pensar y uno dice, ¿determina lo que haces quién eres? ¿O quién eres determinas lo que haces? Y es una pregunta de vital importancia para comprender quiénes somos. Porque eso determinará lo que hacemos y lo que no hacemos. Lo que usted crea que es usted va a determinar lo que usted haga o deje de hacer. Sencillamente porque está o no está de acuerdo
con nuestra identidad. Y este es un concepto pues que ha ayudado a muchos. Las personas que no tienen clara su identidad no se sienten capaces de rechazar lo que va con ella y les cuesta mucho decir que no. Las personas que les cuesta decir que no es porque no están claras en quiénes son. Y ahí vamos comprendiendo algunos detalles, ¿no? El tener claro quiénes somos nos ayuda a identificar dónde terminan nuestras responsabilidades y dónde empieza la de otros. Nos protege de situaciones comprometidas y desagradables. Si usted es una persona que tiene una identidad clara, usted no fácilmente se dejará convencer por algo que usted no es, o no le agrada, o no le gusta. Entonces esto es bien importante, porque lo que yo pienso es lo que me da identidad. Mire lo que dice la palabra en Proverbios 23:7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Como yo piense, como usted en mi corazón, así soy yo. Si usted dice, yo soy un gafo, pues usted será un gafo. Actuará como gafo, caminará como gafo, hablará como gafo. Pero si usted dice que es un hombre inteligente, pues hará que haga coherencia conforme a su pensamiento. Pero yo quiero entrar acá ya un poquito más profundo, ¿verdad? Partiendo de esta premisa de que el pensamiento, lo que piensa, eso soy. Entonces yo digo que conforme yo piense, tal soy. ¿Están conmigo en eso? ¿Comparten esa premisa? Porque quiero partir de allí en esta mañana en el nombre de Jesús. ¿Sí? Porque siempre hay un pero. Y acá yo digo, pero la fe desafía el pensamiento. Y la fe es la que nos va a definir y producir cambios estructurales en nuestra vida. Y la fe es lo que yo creo acerca de algo. Y eso va a incidir directamente en mi pensamiento. Y aun cuando lo que pensamos determina, ¿verdad?, lo que hacemos o lo que no hacemos, esto va a ser lo que va a determinar nuestra identidad, como le dije anteriormente. Y quiero ir organizando las ideas. Partiendo de esto, ¿dónde ubicas tu pensamiento? ¿En la fe o en tu experiencia o en la experiencia humana? Porque muchas veces el peso de la tradición es un peso fuerte que nos va a cambiar y nos va a dar identidad. Pero el peso de la fe también nos va a cambiar. De tal manera que el entender estas cosas nos dará libertad. Pues lo que nosotros pensemos, eso va a determinar nuestros hechos. Ahora bien, Dios es nuestro creador. Yo lo digo con toda la fe que tengo. Y créalo o no lo crea usted, verá, es innegable e indubitable que Dios es nuestro creador. Salmo 139, del 13 al 18, lo dice muy claro. Ahora bien, y como creador nuestro, yo entiendo y sé que Él sabe del material del cual yo estoy hecho. Amén. ¿Por qué lo sabe? Porque pues Él nos formó y por ende sabe lo que necesitamos, Amén. sabe lo que nos hace bien y sabe lo que nos hace mal.
Y saber esto es muy importante. Pero más allá de saberlo como una información, es mucho más importante creerlo. Porque la fe nos va a dar seguridad. Y esto va a hacer una gran diferencia en nuestro pensamiento. Si me van llevando lo que voy lento por eso, porque quiero llevarlo a algo que a veces aún uno mismo tiene que pensar bien. Ahora bien, si yo entiendo que Dios es nuestro creador y lo entiendo como una información, es decir, como conocimiento, entonces la información, como es conocimiento, y la palabra conocimiento en el griego se llama gnosis. ¿Ve? Y la gnosis para los gnósticos es el conocimiento que parte de la esencia humana. O sea, ese conocimiento parte de ti, de lo que tú has aprendido, de la información que tú has capitalizado durante los años. Y eso va a formar un carácter y una identidad. Por eso vemos que en familias que se ven ejemplos y se le dicen a los hijos de tal o cual manera, los marcan, para bien o para mal. Y eso ya son estudios comprobados. Y yo estoy hablando acá de la información, pero ahora mire, según ellos, es el camino que puede, el conocimiento, según los gnósticos, dice que es el camino que puede guiar a la iluminación espiritual, esotérica o mística. O sea, es el conocimiento que nos lleva a descubrir lo oculto. Pero es interesante que este conocimiento es a través de nosotros. Es un conocimiento personal que según ellos nos lleva a la salvación. Los iniciados en el gnosticismo dicen que ellos no se salvan por la fe en el perdón que Dios da, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, sino que se salvan mediante la gnosis, es decir, mediante el conocimiento humano. De allí, entonces, yo puedo mirar que parte todo lo que es las disciplinas, que parte de lo que usted ha aprendido, lo que conoce, lo que cree que usted está muy bien. Y entonces te hace engreído. Este tipo de conocimiento, lejos de hacerte libre, te encapsula y te encarcela. Por otra parte, la palabra de Dios me dice en Hebreos 1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta fe nos moverá también a un cambio de pensamiento. Y de igual forma, también el conocimiento intelectual humano con respecto a Dios, que es la incredulidad, nos moverá también a un cambio de pensamiento, solo que en direcciones diametralmente opuestas. ¿Qué le digo? El conocimiento del humano te mueve hacia este lado. Pero el conocimiento que procede de Dios se mueve hacia este lado. Me llama la atención porque en el griego, que es el idioma que Dios escogió, que el Señor escogió para hablarnos y para traer su palabra, no llama como acá que decimos conocimiento, no hay diferencia. Allá no, allá habla el conocimiento humano, el conocimiento que viene del conocer humano, valga la redundancia. Se llama gnosis, pero el conocimiento que viene de Dios se llama epignosis. Lo diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor hace esa diferencia en el conocimiento acá? Mire, epignosis significa conocimiento, como les dije, pero también investigación, examen. Hasta ahí vamos bien porque están casi iguales. Esto hace del conocimiento una actitud y una actividad de carácter dinámico, es decir,
que implica una disposición y una búsqueda por parte de aquel que anhela conocerlo. Hasta ahí estamos bien, estamos iguales. Ahí veo la gnosis y la epignosis, ahí está igual. Pero además, ¿ve? Y este resulta del el apóstol más rico del griego, significa aprender a conocer. En el ginosko conocer, en el griego es ginosko, la palabra. Y este ginosko, al igual que epignosis, da una connotación, implica una relación. ¿Sí? Ahora bien, fíjese esto, este nuevo matiz agrega al vocablo la condición de entrenamiento, ejercicio, habitualidad en la búsqueda del conocimiento. Una gimnasia allí. Igual que el otro, también buscan y se meten. Pero la pequeñita diferencia que consigo es que esta palabra griega, que significa tener una relación íntima con la fuente de ese conocimiento. Epignosis significa que usted va a tener una relación íntima con la fuente de ese conocimiento. ¿Sí me están entendiendo? Que es preciso y correcto, donde no hay equivocación. Y eso nos dirige directamente al Señor. Pero el conocimiento humano nos dirige a otro humano, a otro ser que no tiene el conocimiento perfecto. Si me siguen, Luisana, que es abogada, mi hermana, los universitarios que han manejado estos términos, siempre cuando hacen sus tesis de grado, cuando quieren demostrar algo, hay una palabrita que se llama apud. Bueno, y eso significa que remite a alguien que escribió de lo que usted está tratando. ¿Ah? De los antecedentes. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Entonces, ¿qué está diciendo el conocimiento humano? Bueno, yo creo que los zapatos 39, la calzado número 39, lo usan las personas que tienen el pie de las medidas de 39. Descubrí el agua caliente. Y no solamente lo digo yo, sino que me baso en que el profesor Henry Macho de la universidad tal o cual, y así sucesivamente en tradición, el conocimiento se basa en tradición, pero no de una fuente fidedigna. Y esto no puede traer un cambio estructural en nosotros. Porque con todo el conocimiento que pueda venir de nosotros, no dejamos de ser humanos y con nuestras carencias. Pero el conocimiento que viene de Dios trae una renovación total y completa, porque Él fue el que nos formó. Y Él conoce, como dice en el Salmo 139, Él nos conoce. Mis ojos vieron tu embrión. Desde que éramos embrión, desde que fuimos formados, Él estuvo atento. De tal manera, pues, que el conocimiento que viene de Dios es el puntual para nosotros poder avanzar y crecer como cristianos. Y esto es tremendo porque en Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 10, dice acá el escritor: por eso desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga primero conocer. Y este conocer es el verbo ginosko y es epignosis. ¿Conocer qué? Establecer una relación con la fuente original de todo conocimiento. Aleluya. Eso en primer lugar, que nos haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Y la sabiduría y la comprensión espiritual no viene cimentado en conocimiento de hombre, sino que viene
cimentado en el conocimiento de Dios, en lo que se requiere para nosotros especial y transformador. ¿Para qué? Y aquí es lo tremendo, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Entonces acá lo que puede darnos a nosotros la seguridad y la perspectiva de que podemos ser la persona que podemos agradar a Dios, no es el conocimiento humano, es el conocimiento que viene directamente de Dios. Aleluya. ¿Bien? Efesios 1:17 dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, le dé espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. ¿Ven? El conocimiento del humano se basa en su experiencia y en su tradición, pero el conocimiento de Dios se basa en su revelación. Y hay una gran diferencia. El conocimiento del ser humano es razonado, pero el conocimiento de Dios no hay error. Aleluya. Es por fe. Y mire lo que está diciendo Pablo acá. Pablo está diciendo para los hermanos de Colosa que sean llenos del hábito de la búsqueda de la voluntad del Señor. Está pidiendo que aprendan a conocer su voluntad, no que adquieran conocimiento como tal. El conocimiento de Dios nos enseña a aprender a hacer la voluntad de Dios. El conocimiento humano nos envanece. ¿Ve? Está pidiendo que aprendan a conocer ¿qué? Su voluntad. Esto dará como resultado que los creyentes anden como es digno del Señor y crezcan. Y cuando habla de andar, utiliza en el griego el verbo peripatomen, andando, Creciendo. que define una condición de vida, un estilo de vida que agrada a Dios. Y aquí creo que es el meollo de los problemas que tenemos nosotros como cristianos. En la epignosis, como todo hábito que se busca, que se ejercita y que se anhela, el conocimiento de la voluntad de Dios solo crecerá en la medida que se incorpore como una disciplina, como una gimnasia espiritual. O sea, usted conoce la palabra y usted empieza a trabajar en ella y a anhelarla. Eso va a producir crecimiento. Así que una cosa es mi conocimiento mediante la información que recibo cimentada en el hombre, que es la gnosis, y otra está relacionado íntimamente con la fuente del conocimiento preciso y correcto, que es nuestro Creador. ¿Se acuerdan de aquello que yo les hablé en otra oportunidad del Henry Ford? Henry Ford fue el fundador de la Ford, la empresa que hace vehículos. Él creó un modelo, el modelo T, o T, como dicen en el inglés, y él lo hizo. Y hay una anécdota de este señor, que había una persona que se había accidentado en la carretera y no podía encender el carro, precisamente tenía un modelo T. Y llegó este señor ya mayor, entrado en edad, y se paró y le dijo, ¿qué le pasa, amigo? Dice, es que este carro no quiere prender. ¿Cómo va a ser? Sí, no, tengo aquí horas. Un momento, ¿me permite que lo ayude? Ah, sí, cómo no, quiere ayudar. Pero ya yo he estado acá, me recuerda Pedro, ya yo he estado acá pescando y no he logrado nada. Y el hombre entró tranquilamente y le dijo, ajá, póngase allá el volante. Metió su mano ahí en la máquina, movió no sé qué. Le dijo, dele, y ¡rum! Prendió enseguida. Y el hombre dice, ¿y cómo lo hizo? ¿Cómo hizo usted eso?
diría otro, magia. No. Solo que Él era el creador y Él sabía dónde estaba la falla. Así es Dios con nosotros. Amén. Así es el conocimiento que viene de Dios, porque el conocimiento que viene de Dios viene directamente para transformarnos y cambiarnos. ¿Cuál es el problema acá? El problema acá es que nosotros, en vez de hacer como ese chofer que estaba allí accidentado, hacemos lo contrario. El señor Ford, y devolviendo lo que le acabo de hablar, vamos a devolver el cassette, bueno, se me cayó la cédula, el CD, no cayeron, se le fue. Le dice, bueno, señor, si me permite. No, que le voy a permitir, si yo conozco este carro lo compré yo, este es mío. ¿No le suena familiar? Cuando dice, no, pero es que yo me conozco, ese es mi cuerpo, eso yo soy así. Y no permitimos que el conocimiento de Dios penetre a nosotros. Esto nos hace andar como anda el carro. El carro que arregló el señor Ford seguramente anda que ¡rum! Pero cuando no permitimos, ese carro anda que y se arranca. Y estoy hablando de la vida cristiana. Es necesario una relación. Cuando entro en la gnosis, ¿verdad? Pienso que cuando por medio de mí mismo alcance el conocimiento, esto me llevará a la salvación. Y es todo lo contrario, hermano. ¿Cómo partimos? Si sé, si conozco toda la Biblia, va a operar cambios en mí. ¿No han oído decir esto? ¿O no han oído la gente que dice, no, yo me sé de Génesis hasta Apocalipsis? Pero cuando usted lo mira, usted ve que no se operan cambios significativos. Porque está en su conocimiento y no le está haciendo caso al Henry Ford de los Fores. Al papaíto de los helados, al Dios eterno. Por esta razón, no se operan milagros. Y eso es que nos lleva a un lugar. ¿A dónde nos ha llevado el conocimiento nuestro? No me lo diga, respóndaselo usted. ¿A dónde me ha llevado mi conocimiento? Pero cuando yo entro en una relación íntima con Dios, epignosis, diga conmigo, epignosis, diga gnosco. Entonces ese conocimiento me es revelado directamente de aquel que me formó por su gracia, no por mi esfuerzo, sino más bien por mi dependencia y su revelación. ¿No han visto esa película que dice, Simón dice, yo hago? Dios dice, yo hago. No, pretendemos que cuando Dios nos habla en ese conocimiento, cuando nos acercamos a la fuente del conocimiento, lo primero que le decimos a Dios, no papá, usted está errado, usted se peló. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios que no es así como Él dice? O mejor dicho, ¿cuántas veces hemos peleado con Dios? Y la identidad que Dios nos da es eterna y es basada en su naturaleza. Y en la forma en que se piensa y actúa tomando como base su amor, su justicia, su santidad y su deidad. No lo que veo a través de mis ojos o lo que aprendo a través de mi sabiduría humana. Y esta es la tremenda diferencia por la cual no vemos frutos en nosotros.
Lo que quiero decir que con la intención del hombre no es suficiente para salvarse. Es por gracia para que nadie se gloríe. Amén.